¿Listos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es Navidad. Es un tema que es muy importante para entender un poco más de lo que es Navidad. La verdad es que nunca, nunca vamos a entender completamente lo que es Navidad. Pero bueno, este, creo que el monitor no sé si está conectado, porque ahora sí que no lo oigo, pero bueno, este, este tema de hoy es porque la Navidad no es solo el regalo más grande que podemos tener. O sea, ¿cuál es el regalo más grande que podemos tener? Pues es la salvación. Pero la Navidad es mucho más que eso. Es Jesús a mi alcance. Es Dios para mí. Es Dios en la tierra. Cuando Jesús nació, con ello nació la solución de mi muerte, de mi pecado, de mi tragedia, la esperanza de mi vida desde hoy, porque Navidad es el nacimiento de Jesús y con ello nació nuestra esperanza de vida y de todo, porque Jesús lo es todo en realidad. El Jesús, el Señor Jesús en sí, Él es nuestro regalo y no es un solo regalo, es infinidad de regalos como no podríamos nosotros enumerar y menos en una prédica. Ahí ver si Carlos me checas ahí el monitor porque no creo que está conectado. Y bueno, Jesús lo es todo. Él, como les digo, es muchos regalos y todos ellos son regalos que yo necesitaba, regalos que nadie me podía dar, solamente Dios en sí podía darlos. Les invito a abrir Isaías 7:14 y ponerse de pie para leerlo junto, igual que el 9, el versículo 6 y 7 del 9, pero vamos a Isaías 7:14 primero. Y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dos capítulos adelante, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, príncipe de paz. Dice el versículo 7 que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David, su padre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo todo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Le invito a ponerse en oración junto conmigo para pedir sabiduría. Señor, enséñanos un poco más de aquello que aconteció ese día, Señor, que naciste. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que tú hagas hoy, Señor, un mensaje que nos ayude para entender, Señor, esto. Y que en el nombre de Jesús, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Rey. Gracias, Padre. Háblanos, Padre. Quita todo error humano y ayúdanos para entender más de esto, Señor, y gozarnos, Señor, no como el mundo se goza, pero como tu pueblo, Señor, el que te ama, gozarnos con las verdades preciosas que lograste, Señor, cuando cumpliste la promesa de las promesas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Es hermoso poder celebrar el cumpleaños de cualquiera, ¿no? Y decirle happy birthday. ¿Y cuántos le dicen a Jesús happy birthday, Jesus? ¿No? Aunque Jesús no nació ese día que dicen que nació, ni el 25 de diciembre del año 0, ni siquiera nació ni ese día, ni ese mes, ni ese año, ¿verdad? Nació una diferencia de 4 o 5 años de lo que dicen. Nadie sabe cuándo nació, pero nosotros lo celebramos porque nació. Y es que cuando nació,
cambió todo el curso de la humanidad. Si tú agarras un libro, cualquier libro de historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. Jesucristo cambió todos los gobiernos, descansan, los impíos o cristianos, los negocios, las instituciones, todos se detienen a celebrar estas fechas y este acontecimiento, aunque no le quieren llamar a veces Navidad o Christmas, no quieren mencionar a Cristo, pero lo hacen en el sentido de celebrarlo, porque es un acontecimiento que aunque casi nadie está consciente de lo que se celebra realmente y por qué, pero todo el mundo lo celebra. Es un cumpleaños que no podía pasar desapercibido, de manera que este nacimiento viene a cambiar todo, cambió todo. Y imagínate qué pasaría si Cristo no hubiese venido, si no hubiera nacido. No habría Navidad, no habría lucecitas, no habría campanitas, no habría un Jesús para salvar, para predicar de Él, para consolar, para alegrar. No habría iglesias, no habría cruces, no habría esperanza. La Biblia que tú tienes terminaría en Malaquías. Sería la mitad y sería una media verdad. Y por ahí dicen que una media verdad es una mentira completa. Sería una mentira la Biblia, qué raro, ¿no? No estaría yo aquí parado ni ustedes ahí sentados. En los hospitales, después cuando los doctores dicen que no hay remedio, ya no habría qué hacer, no habría quien pedirle consuelo. Y más tarde en el funeral, no habría manera de predicar la esperanza que nos consuela a todos los que amamos y creemos en Jesús. El evangelio no existiría, no habría la buena noticia, no tendríamos nada que decir bueno. Y lo único que pudiéramos hacer es inclinar nuestro rostro tristemente y llorar nuestra amargura, llorar por los problemas, llorar por las situaciones y estar derrotados totalmente. Todo sería amargura y desesperación. No habría una manera de tener esperanza de un día resucitar y estar en el cielo. Pero Jesús vino del cielo a la tierra para que de la tierra podamos ir al cielo. Vino a cambiar la perspectiva de ya dejar de ser polvo, cenizas, una eterna despedida cuando te mueres y sin esperanza, a tener una esperanza gloriosa. Si Cristo no hubiese venido, nada tendría sentido. Jesucristo no es un regalo, Jesucristo es todo. Jesús vino un día en un bebé. Dios vino en un bebé. Es algo impresionante. Es algo que te tiene que mover a celebrar. Hay gente religiosa. Qué triste que los religiosos no puedan celebrar. Que porque un pinito tiene luces y se parece a algo que hacía quién sabe quién. ¿Qué me importa? Pablo, cuando veía a los religiosos y hacían un templo idolátrico que para un Dios que no conocían, decía: este Dios que ustedes no conocen, yo se los predico porque no lo conocen, pero se los quiero presentar. ¿Por qué no agarrar la Navidad como un pretexto para hablar de las verdaderas razones por las que estamos celebrando? Que el mundo ni sabe, pero se supone que nosotros, los que tenemos una Navidad viva y verdadera en nuestro ser, constante, de días completos de 24 horas, porque siempre estoy con el Señor, porque no dejo de orar, estoy sin cesar, estoy orando sin cesar, siempre estoy en comunión con Él. ¿Por qué tengo que dejar de celebrar cuando el mundo celebra algo sin decirle: lo que tú estás celebrando es lo que me cambió la vida? Qué hermoso cuando nosotros podemos ser sencillos, dejar de ser religiosos. Los religiosos rechazaron a Jesús. Y aún los que siguieron a Jesús durante 3 años, un día le preguntaron a Jesús: ¿vas a arreglar siempre el asunto? Porque no nada más eran religiosos, eran materialistas. Y los discípulos y los apóstoles y 400 y pico de discípulos junto con él le decían: ¿vas a arreglar la situación de nosotros los judíos? ¿Nos vas a quitar la bota de Roma de encima de nosotros? ¿Cuándo vas a venir a reinar? Porque el Mesías
Tenemos entendido, decían ellos, que va a venir a reinar. No tenía que morir, pero Jesucristo ya había muerto. Lo que ellos no se habían dado cuenta es que estaban hablando con un muerto resucitado, glorioso. Y le decían, ¿cuándo vas a arreglar lo material? Cuando Jesucristo había venido a arreglar lo más precioso, la vida eterna, no una nación, no una situación política, no un impeachment. No venía a arreglar cosas pasajeras que hoy están y dentro de 4 años ya se olvidaron de todo eso. No, Jesucristo iba a arreglar la situación eterna de la humanidad. Y le decían a Jesús, ¿cuándo vas a arreglar? Porque nuestra fe judía y nuestra religión nos dice que el Mesías iba a venir a reinar sobre Jerusalén, iba a tener un reinado eterno, y entonces no podemos culpar a los religiosos judíos porque lo rechazaron. En realidad no se estaba cumpliendo lo que decían sus profecías, o cuando menos como ellos lo esperaban. ¿Por qué? Porque la religión nunca te va a salvar. Porque Jesús no es una religión, Jesús es una verdad eterna. Jesús es una persona, es Dios, es el que nos iba a dar todo. Y en Él tenemos la solución de todas las cosas cuando nosotros podemos ser espirituales. Y entonces Jesús vino a arreglar la situación eterna. Y ellos no lo entendieron. A los suyos vino y los suyos no le comprendieron, no le recibieron. Y por eso bendijo a todo el mundo. El regalo de Navidad es para todos, no era para ellos, era para todos. Primero tenía el Señor que arreglar eso. Y se van a sorprender los que todavía son judíos y todavía tienen esa religión. Porque ese Jesús va a volver y va a cumplir lo que faltó. Y que ellos no entendieron que venía en 2 partes, que tenía segunda parte. Y hoy estamos nosotros incluidos en esa preciosa segunda parte. Porque Jesús vino un día, porque vino ese bebé. Y la gente religiosa no lo entendió. Por eso tal vez Jesús tuvo que hablarle a unos astrólogos, magos, impíos, desde unos pastorcillos sencillos hasta unos sofisticados magos y astrólogos. Pudieron recibir el mensaje. Vengan, marchen a Belén, vayan, vean al rey, el rey de reyes, el rey de los ángeles, el rey de nosotros, le decían los ángeles a esos pastores. Ha venido y ha nacido. Dios se ha encarnado en un baby, un bebé envuelto en pañales. Ahí vas a encontrar a Dios. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Y hoy lo cantamos. Pero más de 700 años antes de que pasara ese acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús, de Dios encarnarse, Isaías 9 escribió en el capítulo 9, en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Él va a ser un hijo de Israel, pero el principado sobre su hombro, el rango que él tiene, esa persona de autoridad que va a ser desde bebé, Él es Dios. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz y Padre eterno. Padre eterno y príncipe de paz. Son 5 regalos que envuelven todo lo que Jesús tenía para que nosotros recibiésemos, y es todo lo que necesitamos, es todo lo que necesitábamos, es todo lo que tú necesitabas. Navidad es la salvación de Dios con nosotros, pero no es solo salvación, es mucho más. Dios nos regaló a través de este precioso bebé una vida admirable, porque Jesús en primer lugar es, número 1, admirable. Esa es la primera característica del regalo que Dios vino a traer con Él. Y era para todos nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es muchas cosas, pero podemos ver nosotros como su pueblo cosas admirables si nosotros vivimos la vida de acuerdo a Él. Por eso es que hay muchos cristianos mediocres, porque quieren hacerse como los otros cristianos o las otras personas que dicen, pero no vienen a la iglesia
pero no adoran al mismo Dios. Y creen que es muy cool todo lo que hacen. Y entonces yo quiero ser como ellos. Y yo quiero irme con ellos. Y yo quiero estar en la fiesta con ellos. Cuando tú eres el que tienes que imponer la vida como Dios te la enseñó a ti. Qué triste. Y qué miseria estamos viviendo cuando nosotros no imponemos la moda a la vida y nos hacemos al caldo, como dicen por ahí. Nos hacemos como los demás. Qué mediocres vidas podemos llegar a vivir cuando dejamos la vida admirable que Dios tiene para ti. Porque este nacimiento hizo posible que seamos pueblo suyo. Y ese poder nos va a hacer ver obras admirables en nosotros si vivimos y si predicamos del admirable. Por eso dice 1 Pedro 2:9, lo que como pueblo de Dios nosotros se supone que debemos de hacer y que debemos de vivir. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando Jesús nació, Él adquirió, Él personalmente como Dios vino a rescatar, dice la Biblia, lo que se había perdido. Por eso es que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de unas tinieblas, de una vida miserable, de una vida triste, de una vida sin sentido, de una vida mediocre, como hubiera sido la Biblia sin la segunda parte del Nuevo Testamento. Así pudiera ser la vida de nosotros si es que no hay Navidad. Pero Dios mismo adquirió ese pueblo para que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas tristes a su luz, que es admirable. Porque así como Dios es admirable, así quiere que nosotros seamos, vivamos y prediquemos una vida admirable. En segundo lugar, Él es consejero. Somos bendecidos por tener ese consejo de Dios a nuestro alcance. Y sabes, no te tienen que estar regañando y diciendo, pon atención, ya no hagas esto, ya no hagas aquello. A veces tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces porque no quieres. Es triste, pero así es, porque no seguimos el consejo de Dios. Pero sabremos lo que tendremos que hacer cuando nosotros nos pongamos en oración y le preguntemos al Espíritu Santo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Revélame, Señor, lo que tú quieres que yo haga. Y porque Dios Padre mandó a su Hijo, a Dios Hijo, y nació en ese bebé. Y cuando Él iba a morir, dijo, es bueno que yo me vaya porque yo voy a mandar a Dios Espíritu Santo. Todos ellos, Dios en la plenitud de Él está interesado en que nosotros tengamos ese consejo, porque ellos son nuestro consejero admirable. No todo lo que parece malo es malo, ni todo lo que brilla es oro. Vivimos en un mundo engañoso y solo el consejo de Dios nos puede ayudar para vivir sin equivocarnos. Solo el consejo de Dios nos ayuda cuando tú sabes que estás mal, cuando tú sospechas que estás mal. Estás mal. Si tú crees que algo es pecado, ponte a orar. No me gusta que sean religiosos, pero hay un espíritu en nosotros que es el Espíritu de Dios, que nos advierte muchas veces de las cosas que tendríamos que hacer, y es el consejo para no caer en aquella situación que en Apocalipsis tenía una iglesia que se creía rica, una iglesia que creía que vestía muy a la moda, una iglesia que se creía que tenía muy buen ojo para ver. Y entonces en el Apocalipsis 3:18 le dice, eres una pobre desnuda, miserable. Ahí sí que cabe aquella foto doble, ¿verdad? Del meme que dice, ¿cómo crees que te ves? Y cómo Dios te ve. Ya la han visto algunos. Dios le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas realmente rico, y que compres vestiduras blancas, que te vistas en santidad y no se manifieste tu vergüenza y desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver.
porque ellos creían que estaba muy bien, pero el consejo de Dios es que en Él busques lo que tú necesitas para no hacer el ridículo. En el Salmo 119 les comentaba, esa es la palabra de Dios, hablando de bondades de la ley, de la palabra de Dios, de la Escritura. Es el Salmo más largo y nos dice en el 105, versículo 105, el consejo en la palabra es la luz que nos va a hacer caminar bien. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la luz que ilumina mi vida para poder caminar sin equivocarme. Sería muy tonto tener una luz y tropezarme con algo que estoy viendo. Sin embargo, a veces tenemos la luz apagada y queremos caminar como si nada y no sabemos por qué tropezamos. Prende la luz, enciende la sabiduría del consejo de Dios que hay en ti y camina como debe de ser. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Porque el necio nunca pide consejo, aunque lo tiene. Se aferra a su necedad. Le aconsejan y le dicen, no hagas esto, no te va a ir bien, pero tiene que darse en la cabeza para entender. Y padres, a veces tenemos que dejarlos que se den solos. No pasa nada. Dios los cuida. Acuérdate cuando tenías tú los 18 años y no le platiques eso a tu hijo. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. El necio se aferra a su necedad y no sabe que estamos en guerra. En guerra nadie puede andar de vacaciones. En guerra estás en guerra y tienes que estar atento. Dice Proverbios 24, 6, porque con dirección sabias harás la guerra. Necesitamos el consejo de Dios y en la abundancia de consejeros está la victoria. Dios no solo nos aconseja, sino que nos pone alrededor de consejeros. Nos da una iglesia, nos da gente espiritual alrededor, los ancianos, el pastor, padres espirituales que nos brindan el consejo que tal vez no el que queremos, pero cuando nos dan el consejo de Dios, a veces no te gusta. Yo he sido enemigo de personas y se van y me odian. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque los amé. Porque les dije el consejo de Dios. Y algunos de ustedes me han aguantado y todavía están aquí. Pero quiero decirte que cuando te digan algo que no te gusta, cuando el pastor se acerque con un consejo que te ofende, quiere decir que ese es el regalo de Dios. El consejo de Dios, dice Proverbios 27, 6, fieles son las heridas del que ama. ¿Tú sabes que los que aman a veces hieren? Pero importunos los besos del que aborreces. Ahí está. De Pablo le decía, aunque por amarlos más, sea yo amado menos. Pues ni modo. Esa chamba nos tocó. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Y el pastor a veces cae gordo. Pero cuando te caiga gordo, acuérdate de no ver al pastor, ve al consejo de Dios. Y pregúntale a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Y entonces, tal vez se cumpla este proverbio que decía Spurgeon de otra manera. O no sé si era Spurgeon. Decía, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Pero bueno, número 3, Dios fuerte. La Biblia dice, diga el débil fuerte soy. Y no es una fantasía, no es una mentira. Dios no quiere que mientas. Es una realidad espiritual que no se ve. Porque cuando ya haces todo lo que puedes y ya no hay más. Cuando el doctor te dice, no hay manera, no hay tratamiento, es cuando te pones a orar, ¿no? Decía un anciano, a mí no me vengan con que ore por mí, me duele la cabeza, tómate un Tylenol. Cuando ya estés en
enfermedad terminal vienes. Bueno, yo no soy tan extremista, ¿verdad? Yo sí oro. Cuando te diga eso algún anciano, vienes con el pastor. Yo oro por gripa y por callos y por todo lo que se necesite, ¿verdad? Siempre oramos. Pero hay veces que cuando ya el doctor dice, no se puede, cuando ya financieramente ya no hay salida, cuando ya la situación familiar está totalmente quebrada, Dios tiene siempre una solución. Y Dios quiere darte esa solución, porque Dios es cuando nosotros ya no podemos, ya no tenemos fuerza, ya es imposible, cuando Dios, el Dios del imposible, empieza a trabajar. Y dependemos de Él, no de mi fuerza. Dependemos de Él, no de mi capacidad. Dependemos de Él y la gloria va a ser para Él, porque nadie va a poder decir, es que yo podía, pero como quiera le pedí a Dios. No, la única manera de superar mi debilidad es confiar en la fuerza de Dios. Y es cuando dice Dios, diga el débil, fuerte soy, crea en mí. Jesús nació para que nos acerquemos a Dios. Él se acercó a nosotros. Dios quiere que no vivas en angustia, sino que te enfoques en darle la gloria a Dios en tu vida. Para eso es tu vida, para darle gloria a Dios. Cuando ya no puedes, sigue a Dios. Dios quiere que no vivas solo. Enfócate en su fuerza, enfócate en Él. Y Dios cree que Él todo lo puede y tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Jesús vino a la tierra para traer fuerza para ti, para poder vivir en esperanza, para poder reírnos de los problemas que otros llorarían. El gozo de Dios, dice la palabra de Dios, es mi fuerza. No es solamente en diciembre, que es la época de alegría. De hecho, hay muchos que en diciembre se ponen tristes, se ponen melancólicos y entran en depresión. Porque no estamos viviendo de acuerdo a la verdadera Navidad, en lo que es la Navidad. La Navidad no es diciembre, es todo el año, de todos los años de mi vida después de conocer a Cristo. Mi Navidad es eterna porque mi gozo no se acaba. Todos los días tengo el gozo de mi salvación. Dios es mi fuerza porque es mi gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Dios es fuerte y está conmigo y me fortalece. Gózate siempre por el niño de Belén. Celebremos como en Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id y comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Suena como Navidad, ¿no? Dice, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, porque Dios fuerte vino a nosotros. Número 4, Padre eterno. Dice Isaías, hijo nos es dado, ¿verdad? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Pero en realidad ahí, tal vez nació Jesús, pero no nació Dios. Eso si acaso lo dicen los peces que toman agua en el río. Yo creo que estaban tomando otra cosa por ver a Dios nacido. You don't understand. I'm sorry. That's a song in Spanish. Muy bien, pero beben y vuelven a beber, luego andan diciendo tonterías. Dios no nació, Dios se encarnó. Nació Jesús. Jesús es hombre, pero también es Dios. Es algo que no entienden. Pero Él es el Padre eterno en realidad. Y hoy, por el nacimiento del niño de Belén, tenemos una familia eterna en Cristo Jesús. Jesucristo, ya lo explicamos el domingo, es el mensaje. Jesús, la salvación venida en Dios en persona. Estas son las nuevas de gran gozo y paz. Efesios capítulo 2, versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que están cerca. O sea, a los gentiles que estaban lejos y a los judíos que estaban cerca, pero no lo habían visto. A ellos todos necesitaban el evangelio, la buena noticia, porque por medio de él, unos y otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, ese Padre eterno. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, no somos arrimados, no somos adoptados, sino somos realmente hijos de sangre, la sangre de Jesús. Sino vamos a ser conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Por eso entendemos que Él es nuestra paz. Él es, punto número 5 y último, Él es príncipe de paz. Ese niño que Belén nació, que trajo paz. Dice, yo no doy la paz como el mundo te la da, como el dinero, como la salud. Podrás tener salud, dinero, amor y mucho éxito, y cuando te mueras te vas igual al infierno. La paz que yo doy no es como la del mundo. Por eso aquellos ángeles y aquellos pastores se juntaron. No, los ángeles no vinieron con los reyes de la tierra, no vinieron con gente sofisticada, vinieron con unos pastores que estaban en aquella región, dice Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó y resplandor, tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Y van a ser para todos, para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel que estaba diciéndoles el mensaje una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No para los hombres de buena voluntad, no, también ese es otro error. Buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de Dios, porque Dios ha tenido misericordia, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitaba, porque Dios nos ha dado lo que nadie me pudiera haber dado. Por eso es la buena voluntad de Dios para con los hombres malos, tristes, miserables, condenados, que no necesitábamos otra cosa más que la condenación ya para asegurarnos de entender lo que somos, cuando nadie daba nada por nosotros. Pero Dios dijo, yo los quiero, yo voy a mandar a mi hijo a recuperarlos. Buena voluntad para con todos los hombres. Y cuando aquellos ángeles se fueron de ellos, los pastores dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos está diciendo que vayamos. Y hallaron a María, hallaron a José, hallaron al niño acostado en ese pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho de él. Hasta José y María recibieron una confirmación en ellos de que vamos bien, de que era cierto todo lo que pensábamos, de que tomé una buena decisión, decía José, al aceptar a María, al seguir ese consejo del admirable. El mundo se llenó de paz. La única paz, nunca jamás, nunca en 6,000 años de historia de la humanidad ha habido paz en la tierra. Y no habrá paz hasta que venga a reinar Jesús. Por 1000 años habrá 1000 años de paz. Pero en el mundo no hay paz, porque el pecado entró, y con el pecado la desesperación, la miseria, la muerte, todo lo malo. Pero desde entonces el mundo no puede conseguir paz hasta que consiga a Jesús, porque Jesucristo es el único camino que nos lleva a Dios, no hay otro. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza y gloria de Dios. ¿Por qué nos ponemos de pie y le decimos, Señor, gracias, Padre, porque Navidad eres tú con nosotros? Porque Navidad es lo que es Navidad, es mucho más de lo que nosotros celebramos, nos contamos, estamos con la familia, tratamos de arreglar nuestras casas, tratamos de hacer una buena cena, tratamos de tener un poco de buenas acciones más que lo normal. Navidad no es eso. No le llegamos ni a los talones, Señor.
de lo que es realmente Navidad. Navidad es mi regalo precioso. Navidad es el cambio de vida. Navidad es reconocerte, Jesús, como mi Dios, Dios conmigo, Dios accesible. Es Dios viniendo aquí, Señor, para cambiar mi vida. Navidad, tú eres todo, Jesús. Sin ti no hay nada, pero contigo lo tengo todo. Tú eres la señal de amor. Tú eres la señal de amor, Señor. Cuando Isaías 7:14 dijo: por tanto, el Dios mismo nos dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios para siempre en mi vida. Dios en mi vida cambiada. Dios en mi vida nueva. Dios haciendo algo en mi vida. Y Dios lo puede hacer con mi familia. Y Dios lo puede hacer con los que no lo conocen. Y Dios puede cambiar todas las situaciones de mi vida. Y Dios me puede dar paz. Me puede dar una vida admirable, una vida preciosa, una vida de paz. Tú eres mi príncipe. Tú eres mi Padre eterno. Tú eres todo para mí. Gracias, Señor, porque ese hijo que es nacido, ese hijo que nos es dado, el principado sobre su hombro, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por llenar nuestras vidas contigo, por llenar nuestras vidas con el gozo de ti, por estar con nosotros, por lo que es Navidad, Señor. ¿Cómo no lo voy a celebrar? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Muévete este domingo, Señor, en tu iglesia. Muévete, Señor, en la representación de la Navidad. Y que los que vengan tengan acceso al conocimiento precioso de quién verdaderamente eres tú. Gracias, Señor, por estar en nosotros para siempre. Bendigo a tu iglesia. Bendigo el resto de esta semana. Bendícela, la cena de mis hermanos, los trabajos, la salud, las relaciones familiares. Y cambia nuestra vida, Señor. Nace en nosotros y vive, Señor, con nosotros desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gloria a Jesús. Aleluya.